Sobre todo, lo principal de todo es que ya todos mis amigos saben por dónde se coge una copa de vino. Lo que era llamarlo afrutado y meterlo en una botella azul es tema de marketing. La gente que le gusta el vino afrutado, yo creo que es porque es un vino fácil de beber. O Coca-Cola por un lado o vino por el otro. Lo he probado y no me gusta. Digo, esto es un pecado. ¿Y tú de quién eres? El podcast de Elisa González y Jesús Barranco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y tú de quién eres? Se sienta con nosotros un joven herreño de 27 años formado en el mundo de la vitivinicultura que decide retornar a la isla en este 2023 para tomar las riendas de la bodega familiar y convertirla en su negocio. Él es enólogo, técnico responsable, gerente, administrador, pero ojo, que también poda, azufra y vendimia entre sus múltiples tareas diarias al frente de la Bodega Padrón, una de las bodegas herreñas del municipio del Pinar pertenecientes a la denominación de origen de Vinos del Hierro. Es ahora mismo el bodeguero y viticultor profesional más joven de la Isla del Hierro, con visión a futuro y que ha apostado por la profesionalización a través de la formación y el conocimiento para darle un plus al proyecto familiar. Alejandro Padrón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alejandro, vamos a poner en contexto a todos los que no sean de la generación Z para que sepan mejor de ti. Cuéntanos tú de quién eres. Bueno, pues yo soy el hijo de Carlis, el que tiene el taller en Valverde, y de Diomar, que también tuvo un supermercado arriba en el Pinar, en la curva. Bien, que sepas, Alejandro, además de la presentación, que no sabes la ilusión que nos hace, porque vamos a anunciar contigo aquí en el episodio y con toda la gente que nos ve y que nos escucha al otro lado, que retornamos al momento branding tan propio del programa, del podcast ¿Y tú de quién eres? Con una fantástica noticia. Elisa, te voy a dejar a ti hacer los honores. Pues sí, escuchen bien, porque Abragón Infraestructura se une a la familia de ¿Y tú de quién eres? Como patrocinador oficial. Abragón Infraestructuras es una empresa de la Isla del Hierro que desde sus cimientos familiares ha evolucionado para convertirse hoy en día en un referente en Canarias en el ámbito de la obra civil. Abragón Infraestructuras ha ido construyendo una empresa única, manteniendo un enfoque claro: crear un equipo competitivo, formado y especializado, capaz de superar retos y atender las necesidades de cada cliente, ofreciendo soluciones innovadoras con medios materiales modernos. Su enfoque en el bienestar de los trabajadores refleja una gran familia, unida por el respeto, la pasión, la dedicación y el trabajo en equipo. Su compromiso genuino con la comunidad de herreña ha hecho que sea mucho más que una empresa de construcción, gracias al apoyo y respaldo de iniciativas locales, culturales y deportivas, así como emprendimientos sociales y proyectos innovadores. Desde aquí enviamos todo nuestro agradecimiento a Abragón Infraestructuras por su ferviente apoyo al podcast. Y nosotros seguimos con la entrevista. Alejandro, hay un porcentaje muy alto de vocación en total profesión, ¿no? Sí, yo creo que el 200%. 200%. ¿Por qué la viticultura en el Hierro se mama desde pequeño? Porque es algo que está tan vinculado muchas veces a los perfiles familiares, es algo que vemos con frecuencia. Bueno, yo creo que sobre todo fue porque antes aquí en la isla había mucha escasez de agua, entonces lo más fácil que era beber vino, básicamente. Entonces pues la familia cultivaba mucho cultivo de la vid, tanto en la zona norte como aquí en el Valle del Golfo. Al Pinar llegó un poquito más tarde y básicamente era eso. Los hombres y los mayores más o menos iban todo el día al campo, no iban a casa a buscar agua, sino que estaban con vino y era lo que les daba la fuerza para el día a día. Vale, es un elemento que está muy vinculado a la tradición y al día a día de las familias en la isla, entonces, más allá de lo que es la producción comercial y este tipo de factores, ¿no? Exactamente. Yo creo que al principio pues se hizo por necesidad, sobre todo, y después, bueno, ya poco a poco se ha ido profesionalizando y, bueno, pues hasta el día de hoy. ¿Con qué edad estabas tú ya en la viña? ¿Qué recuerdos tienes de cuando eras pequeñito? Yo me acuerdo más o menos de vendimiar a los 6 años, más o menos. Venir aquí justamente a la zona de Las Lapas, con mi abuelo, mi padre y mis tíos. Vendimiamos aquí abajo y subíamos al Uva hasta Guarasoca, a un lagar que nos prestaban allí. Y lo que te digo, con 6 años más o menos, es los primeros recuerdos que tengo. ¿Cómo eran esas vendimias, Alejandro? Porque yo me acuerdo de ir también con mi familia, con el bocadillo de sardinas, ir toda la familia allí, ahí arrastraban por tíos, primos, sobrinos, cuñados y de todo. Exactamente. Bueno, todo pues para allá. Antes yo creo que era un poco más, con esa edad, pues de fiesta. Al final uno se lo esperaba, pues eso, llegaba agosto, septiembre, incluso a veces octubre, y uno se lo tomaba como de fiesta familiar, se reunían todos, lo que tú dices con el bocadillo, y bueno, pues un poquito así. ¿Cuándo te diste cuenta de que te querías dedicar a ello profesionalmente? Pues me di cuenta justamente cuando terminé el bachillerato aquí en el Hierro. A mí me gustaba muchísimo también el mundo de los coches, el automovilismo. También viene porque mi padre tenía el taller y bueno, un poquito vinculado a eso. Pero después también mi padre tenía la finca de viña. Entonces pues al final me decidí por descarte, al azar, básicamente. Alejandro, un inciso y un aviso, porque la verdad que este episodio, además de ser interesante, va a ser también contigo súper educativo. Hay algunos términos que me gustaría pues comentarlo contigo. El término vitivinicultura, vinicultura y viticultura
¿Qué son? ¿Qué los diferencia? Bueno, el vitivini es el conjunto de las dos cosas, tanto de vinicultura, que es lo relacionado al vino, a lo que es la elaboración, lo que es decir, a partir de la vendimia, de la recolecta. Y después lo que es viticultura es desde el cultivo, tanto desde que plantas la primera cepa hasta que después vendimias. Entonces es como si fuese un ciclo todo seguido, una línea fija. Vale. Vale, pues ya con las ideas claras, tú ya sabiendo a qué te querías dedicar, ¿dónde cursas tus estudios, Alejandro? Bueno, yo terminé bachiller y me fui a Tenerife, a Tacoronte, a hacer el ciclo superior de vitivinicultura. Cuando terminé, mi padre fue el que me convenció de irme a la península porque yo no quería. Yo tenía un cierto miedo a la universidad, por así decirlo. Digo, esto no va a ser para mí. Me daba también cosa irme a la península porque yo soy muy regado aquí también. Entonces, pues, por unas o por otras me convenció. Probé el primer año y nada, al final pues me decidí terminar la carrera. ¿Cómo de importante consideras tú que es la formación en un sector como este? Muchísima, muy importante porque vino se puede hacer en casa de cualquier manera. Pero claro, ya cuando te quieres dedicar profesionalmente, cuando quieres llevar una empresa que dependa a lo mejor de 10, 15 empleados y que dependan de ti, tienes que tener ciertos conocimientos, tanto de elaboración como de comercio, como de todo, para poder que esa empresa salga adelante. ¿Te formaste en la península, Alejandro? ¿Te formaste primero, hiciste el ciclo en Canarias, y luego enología en Palencia? ¿Había opciones en Canarias cuando tú estabas estudiando? No. ¿Se estudiaba el grado en...? No, lamentablemente, públicas ahora mismo creo que solo hay 6 universidades que imparten el grado de enología y después, bueno, privadas hay un par de ellas más, pero aquí lo que es en Canarias no hay. Hay mucha demanda, sobre todo por el tema del cultivo, que es muy diferente aquí en Canarias al resto en la península, porque muchas cosas que yo he estudiado allá para aquí no me sirven y muchas cosas que sé de aquí allá tampoco sirven. Entonces, bueno, yo creo que estaría bastante bien pues, que la Universidad de La Laguna o de Las Palmas impartiesen la carrera aquí en Canarias. Hombre, con la tradición de viticultura que tiene Canarias, es curioso, cuanto menos curioso que no Exactamente, esté esta sí, opción, porque ¿no? aquí, bueno, la vid, como todos los cultivos, llegaron, sobre todo en Tenerife, que fue cuando empezaron, y Lanzarote y Fuerteventura fueron las primeras islas en conquistar, y bueno, pues el cultivo llegó ahí, y al final, pues, en el siglo XV más o menos fue cuando llegó a esas islas, y aquí al Hierro a mitad del siglo XVI. Te queríamos consultar porque, bueno, eres un poco una excepción que confirma la regla, ¿no? Decíamos en la Hierropedia que eres el bodegero más joven de la isla y que se dedica a esta profesión. Hay un gap, hay un salto generacional importante, ¿no? Es un campo en el que se suele, no solo en el Hierro, sino en general en muchos ámbitos de Canarias, se suele apreciar que hay un envejecimiento de la población que se dedica a esta materia, a pesar de que, como tú bien dices, hay negocio, hay un sector comercial importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué crees que pasa? Yo creo que al final este sector es muy sacrificado, sobre todo un campo. Y después, bueno, ya lo que es en bodega, lo más difícil como todo es vender el vino. Entonces, pues, pero sobre todo en campo, que es lo que se ha perdido mucha superficie de viña aquí, sobre todo en el Hierro, es debido a eso, al gran sacrificio que tienes que hacer. Ya no es tanta la necesidad, ahora lo estás viendo como un negocio. Hay veces que no sale rentable. Entonces, pues, ese es el hándicap que tenemos un poquito en el sector. Y bueno, hablabas antes un poco de la formación, ¿no? Lo importante que resultaba la diferencia entre simplemente hacer vino a querer dedicarte profesionalmente a esto y que, bueno, como en cualquier otro campo, necesitas una serie de conocimientos. Nos decías que habías hecho el grado de enología, además. Hasta entonces entiendo que mucha gente también que se tecnificaba venía de las carreras agrícolas, me imagino, de agrónomos, de agrícolas, etcétera, pero no especializados en el ámbito del vino. Entiendo que precisamente para el salto que está dando Canarias tendría que ser algo fundamental ese nivel de profesionalización que tendríamos que tener aquí, ¿no? Sí, exactamente. Pues antes yo creo que, si no recuerdo muy mal, desde el 96, creo que es, o 95 por ahí, fue cuando se creó ya, antes, la licenciatura de enología. De ahí para atrás, pues tú estudiabas ingeniería agrícola o farmacia o química, por ejemplo, y después tú hacías un máster en enología. Entonces, claro, tú no eres enólogo teniendo esa titulación. Y a partir de ese año, quien haya estado haciendo el papel en las bodegas de enólogo, no sé si durante 15, 20 años, como que te certificaban ser enólogo. Y a partir ya de lo que te digo, del 95, por ahí creo que fue en La Rioja la primera universidad, o Rovira Virgili. En la mía, por ejemplo, fue en el 2002, cuando se impartió la primera vez el grado de enología. Entonces, a partir de ahí, ya te titulas como enólogo. ¿Y qué te llevó, Alejandro, a tomar la decisión de emprender en tu isla? Hombre, pues no sé, yo siempre he sido muy de aquí, de mis tradiciones, pues todo empezó también con mi abuelo y con mi padre. Siempre me ha gustado, es un mundo que te da mucha pasión. Si desde que te metes desde lleno, por así decirlo, empezando con las catas y después las elaboraciones, pues al final te levanta la pasión y es lo que te llama. Y la suerte mía es que yo aquí tenía una bodega familiar tradicional que hacíamos aquí vino de pata.
y después también tenía viñedo. Entonces, bueno, ya como el camino está un poquito empezado, es lo más fácil. ¿Y tú ya te vas a estudiar con la idea de adquirir ese conocimiento y volver para relanzar la bodega familiar? ¿O ese proyecto viene después, esa idea viene después una vez ya estás estudiando y ya tomas esa decisión? ¿O tenías la idea fija? Yo tenía la idea clara, sí. La idea de mía fue salir de aquí a Tenerife, hacer el ciclo, ser técnico superior y regresar para aquí, para mi isla. Y bueno, pues aparte de la mía, asesorar al resto de bodegas, con lo que pudiese y tal. Pero al final, eso, me decidí... Vi la oportunidad que ser enólogo aquí en la isla prácticamente no hay casi ninguno. En Canarias titulados hay muy pocos, entonces bueno, era oportunidad de tener esos conocimientos y esa titulación, al final que te hace profesional. ¿Y en casa cómo lo vieron esa decisión? Mi padre, fantástico. Sí. Mi padre muy bien. Sí, al final pues vio que me había convencido y genial. Mi madre no tanto, ya que me fuese más lejos de Canarias. Ya Tenerife costó, pero bueno, más lejos que Canarias. También le costó bastante, pero bueno, al final el sacrificio viendo los resultados, pues yo creo que también quedaron satisfechos los dos. Y me refiero también a la decisión de tú plantearles, de decir, oye, tengo este proyecto en mente, voy a dedicarme profesionalmente a la bodega, que seguramente la bodega era de tu padre, que tu padre la tendría más como hobby, ¿no? Porque lo que prima aquí en el Hierro también es tener, pues cada persona que tiene su bodega o sus viñas es como más de pasatiempos, ¿no? Y entonces ahora que tú llegues jovencito y le digas, no, yo esto tengo visión de negocio, esta es mi idea. Ellos fueron más escépticos, lo vieron viable, lo vieron que era posible. A mi madre prácticamente lo vio bien, ¿sabes? Ella no... Al final todo viene a raíz de la familia de mi padre y le pareció perfecto. Y mi padre se dio cuenta, sobre todo cuando yo elaboré el primer tinto, que fue en el 2017, ya con denominación de origen, vio que se vendió toda la producción. Y entonces, pues a partir de ahí, dice, mira, pues hazlo tú todo, básicamente. Él me echa una mano, pero al final el que lleva las riendas soy yo. Es un perfil muy interesante el que estabas comentando, además, ese proceso, ¿no?, de irte a estudiar a Tenerife. Ya casi querías volverte para acá y al final acabaste yendo a la península, porque bueno, una de las cosas que nosotros pues, bueno, exploramos mucho en el podcast, ¿no?, son esos distintos perfiles para que los jóvenes de la isla puedan desarrollarse profesionalmente. Y tu caso es un perfil concreto, ¿no?, que es ese joven de la isla que sale fuera y no tiene miedo a salir a formarse fuera y retornar luego, pero con una serie de herramientas con las que a lo mejor no contaban, ¿no?, en el momento de comenzar tu labor y tu trabajo y tu contacto con la viña aquí, ¿no? Nosotros somos muy fan, debemos reconocer de esos perfiles, es decir, creemos que no hay que tenerle miedo, ¿no?, a salir y a aprender cosas porque tú luego puedes elegir siempre qué es lo que implementas aquí, ¿no? Pero ¿crees que falta a lo mejor oportunidades directas o valentía a lo mejor para salir un poco y volver sin muchos tapujos a poder retornar a la isla, retomar los negocios familiares, aportar una visión distinta, como entiendo que estás haciendo tú con el negocio familiar? ¿Cómo te sentiste en ese proceso? Bueno, al final lo que tú dices, el perfil ese, lo que es esta profesión, tiene que ser valiente. Porque al final, lo que dije antes, tienes muchos cargos bajo tu responsabilidad y el mínimo fallo que cometas, empezando por ejemplo en vendimia, eso ya va a perjudicar toda la cosecha. Entonces, bueno, ya ese perfil de valentía, de querer empezar a hacer algo y tal, me viene, pero vamos, que yo creo que es por la pasión que le tengo a este mundo y a la iniciativa que tuve, digo, quiero ser enólogo, o sea, quiero ser el que manda en la empresa, por así decirlo. Entonces, al final, ese perfil, pues tienes que tenerlo. Es interesante también lo que comentabas de la bodega, ¿no? Como cuando empieza tu padre, ve que empiezas ya con la primera vendimia y ve que la cosa sale bien y ya se anima a dejarte un poco de campo, porque incluso en el episodio con Juan Castañeda nos comentaba, bueno, una de las grandes ventajas del Hierro es que sigue habiendo cosas por hacer y eso permite que alguien que venga con ideas un poquitito diferentes pueda explorar un montón de oportunidades que a lo mejor en otros sitios un poco más grandes lo que tienes es un nivel de competencia distinto, ¿no? Y me imagino que a nivel del vino puede pasar algo similar. Aquí tienes campo para elegir hacia dónde quieres llevar la bodega sin a lo mejor la misma presión comercial que en otros sitios, ¿no? Exactamente, pues aquí tenemos muchísimo potencial que se desconoce incluso de la gente de aquí. Sin ser los profesionales que estamos adentrados en el sector, creo yo, el resto de los habitantes pues desconocen el potencial de variedades que tenemos aquí de uvas, los vinos que tenemos que no se consiguen en otra parte del mundo, sino que son únicos de aquí. Entonces, bueno, la suerte que tenemos aquí es que al estar tan aislados, eso se ha mantenido aquí. Entonces, bueno, ese es el punto principal del potencial que tenemos en nuestros productos. Y hablando de ese potencial, pasando casi al de las personas también, ¿qué crees que hay que hacer para que los jóvenes puedan emprender en la isla, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tienen ahora mismo la gente de tu edad, tus amigos, tu entorno social? ¿Qué se necesita para que se pueda emprender aquí? Yo creo que para emprender hay que tener sobre todo la idea de negocio y tener ganancias, por supuesto. Al final, si te decides a plantar 1 o 2 hectáreas de viña, tú quieres vivir de ello, porque eso te da muchísimo trabajo durante todo el año.
Entonces tiene que ser eso, un negocio rentable, que la uva esté bien pagada y que aparte de mantenimiento, lo que es en azufres, de riego, de tal, que puedas vivir de ello. Vale, pero ¿crees que hay un entorno adecuado para que la gente emprenda y apueste por el campo? ¿Hay potencial? ¿Hay cositas por hacer todavía? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí. Lamentablemente, mucha gente mayor que ya está abandonando el campo, incluso a mí me han ofrecido, me regalan fincas. Fincas que ya tienen viña plantada y fincas que hay que plantar. Entonces, bueno, seguro que algún abuelo, algún tío lejano, lo que sea, tiene alguna finca que se lo quiere dejar a sus herederos y ellos dicen, pues mira, pues cojo y la vendo y listo. Pero después hay gente que, y debería haber gente que coja esa finca y dice, pues mira, pues mi abuelo la tuvo de viña, yo quiero mantenerla y sacarle el negocio a esta partida. Y para que haya ese relevo generacional que tiene que la gente joven también apueste a lo mejor por el sector primario, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que al final, pues bueno, lo primero que haya ilusión para crear esos proyectos, tanto de bodegas como de ganaderías, de todo, porque el sector primario es muy, muy complicado. Y después de eso, pues bueno, buscar ayudas y tener conocimientos para poder sacar todo adelante. Nos hablabas también de la visión de negocio, pero también lo comentábamos al principio, ¿no? ¿Cuánto tiene que haber, qué porcentaje? Visión de negocio y porcentaje de vocación, ¿no? En este aspecto, por lo menos de mi parte, vocación tiene que haber bastante. Al final, sí, negocio tiene que haber, pero cuando ya hablamos de sacrificio, tienes que tener mucha vocación para poderle sacar rentabilidad al negocio. Sí, es verdad que todas las actividades relacionadas con el sector primario requieren un sacrificio, lo hemos visto, de eso constante, y en este caso también la viticultura requiere también estar ahí día a día, pendiente absolutamente de todos los factores que influyen en todo. En todo, sí, básicamente, bueno, el campo es lo que tiene. Sí. Y bueno, la época sin la que más descansamos es ahora, ya después de la vendimia hasta que se empieza a descargar lo que es las varas de poda. Eso también depende de la climatología, porque al final las parras tienen que perder la hoja para poder descargar y después poder podar. Y bueno, es lo único básicamente que tenemos descanso, porque después de que empieces con la poda, terminas en un lado y después empiezas a sufrir en el otro y ya seguido hasta la vendimia casi. Bueno, y aparte de la vocación y la visión de negocio, el hierro tira, la tierra tira, ¿no? ¿Qué tiene el hierro que te hizo volver? A mí, sobre todo, cuando he estado fuera, en Tenerife ya no tanto, porque a lo mejor hay variedades similares y vinos similares a los de aquí. Pero sobre todo cuando me fui a la península, digo, como en Canarias no hay nada y como el hierro, menos todavía. Entonces eso fue lo que digo, pues el potencial está aquí y quiero dar a conocer el hierro a nivel nacional y también internacional. Eso es un tema interesante porque precisamente el haberte formado fuera de las islas te ha dado la oportunidad de conocer, bueno, la cultura vitivinícola de otros lugares fuera de Canarias, que hay mucha, porque hay muchísima tradición en España también, pero entiendo que eso te ha permitido valorar de una manera distinta también lo que tenías aquí en el Hierro, ¿no? Sí, al final, bueno, yo he estado también trabajando en Lanzarote, también vi cosas diferentes allí, se trabajado de otra manera, pero sobre todo cuando estuve trabajando en Sigales, que fue donde hice las prácticas de empresa, de la carrera, me di cuenta de que mucha gente de fuera no conoce ni siquiera, sabe dónde está el hierro por el tema del volcán, que fue cuando nos hicimos famosos, después por la serie, pero lo que es respecto a vinos no lo conoce nadie. Entonces digo, pues esto hay que sacarle el jugo aquí y presentar de aquí para afuera, que lo valoren, porque al final lo que dije antes, son vinos únicos que tenemos aquí y fuera de aquí se valora bastante. Entonces, pues ese es el potencial que tenemos aquí para exportar fuera. ¿Tú ves que esa singularidad, esa diferencia que tiene la isla fuera se valora cuando se llega a conocer, entonces? Sí, yo he hecho varias catas, incluso hasta con amigos, y me dicen, ¿cuánto te vale la botella? Digo, pues 15 euros. Dices que este vino, si es único, no puede bajar de 50. Digo, claro, es que es fácil decirlo, pero después es fácil llevarlo a un restaurante y después el del restaurante al cliente. Ahí ya se encarece bastante, entonces no es tan fácil. Tienes que buscar un mercado muy específico para que eso pues lo puedas vender. Entiendo, además lo señalabas creo que al principio, que claro, tú estuviste estudiando variedades, formas de trabajo, de cultivo, etcétera, muy interesantes, pero que en muchos casos no puedes aplicar aquí y al contrario, ¿no? Cosas que has aprendido aquí, que realmente en la península, como bien decías, no tienes posibilidad de implantarlo o de comentarlo. Hay mucha diferencia en el trabajo. Sí, la verdad que sí. Sobre todo yo aprendí en la península que la mayoría de las denominaciones de origen de allí se especifican o se limitan por los suelos. Aparte del clima, pero bueno, al final el clima es un clima continental, un poco mediterráneo, pero sobre todo por los suelos. No es lo mismo los suelos, incluso dentro de las mismas provincias, que por ejemplo, o dentro de Castilla y León, que tenemos, creo que son 5 denominaciones de origen, unas pegadas a otras y son distintos tipos de suelo. Entonces, pues ahí es con lo que se rigen de allá, y después aquí en Canarias, la mayoría son suelos volcánicos. Es lo que nos da la diferencia. Pero lo mismo, es otra diferenciación que se nota bastante en lo que es el sabor de los vinos e incluso de la propia uva.
O sea que tú aquí en el Hierro también te haces una parte de autodidacta, ¿no? También trabajo de campo, cada día también aprendes cosas nuevas. Sí, al final, bueno, pues tenemos también la ventaja que de aquí, por ejemplo, se cultiva en Canarias a pie franco. Eso quiere decir que tú podas y la propia vara la entierras directamente en la tierra. Eso solo se puede permitir en poquísimas zonas del mundo, porque en el siglo XIX un insecto que vino desde América, que se llama Filoxera, arrasó con todos los viñedos de Europa. Entonces esas vides se quedaron propias aquí, que ya estaban cultivadas de antes. Entonces ya te hace decir que es una variedad única y pura, por así decirlo. Entonces, bueno, las formas de cultivo aquí se juega muchísimo también con la altitud y pues teniendo a lo mejor 5 o 6 variedades diferentes. Incluso en la misma isla no tiene nada que ver de una zona de, por ejemplo, aquí en frontera con el Pinar, aunque sea listán blanco. Entonces el tema del clima y de la altura juega bastante y es diferente forma del trabajo. Bueno, como ven, seguimos aprendiendo con Alejandro Padrón. Hablar de viticultura en el Hierro es hablar también de viticultura heroica, ¿verdad? Cuéntanos qué significa, cuáles son las características. Bueno, pues la viticultura heroica tiene sobre todo, son 4 conceptos, que es que el cultivo esté a más de 500 metros a nivel del mar, que esté cultivado en pequeñas terrazas, que tenga una pendiente de más de un 30%, y después sobre todo, que es una característica que se cumple en pocos sitios, es que estén islas pequeñas. Entonces, bueno, el Hierro cumple todas esas características. El cultivo es muchísimo más sacrificado porque impide casi la mecanización y entonces pues eso también es un valor añadido que hay que enseñarle al cliente y añadirlo también a la botella. Y otra también de las características fundamentales de las vides del Hierro es lo que acabas de nombrarnos antes, que son prefiloxéricas, ¿no? Exactamente. ¿Y cuáles son esas variedades que perduraron y no se extinguieron? Pues aquí sobre todo en el Hierro, lo que es el baboso blanco, el verdello de aquí del Hierro, los berijadiegos blancos y negros, el baboso negro también. Y bueno, después aquí a lo mejor en Canarias, pues incluso la malvasía o la marmajuelo. Hay diferentes variedades, hay 20 registradas aquí en Canarias que son únicas de aquí de Canarias. Que claro, vinieron de afuera, pero es lo mismo. Llegaron, se cultivaron aquí, después vino la filoxera, arrasó con todo en Europa y se han mantenido aquí, lo que es la planta madre, por así decirlo. Alejandro, en 2021 se presentan los resultados de un estudio científico llevado a cabo por la doctora Francesca Fort, que confirma que se hallaron en el Hierro alrededor de 8 especímenes de vides que no estaban catalogadas, considerándose variedades nuevas y únicas, propias de la isla del Hierro con este currículum que más necesitamos. Exacto, pues lo mismo, al final, igual que las otras que están registradas, llegó el momento de registrarlas, estas que se han descubierto nuevas, pues lo mismo. Incluso se han descubierto en las 3 zonas vitícolas de la isla, aquí en el Golfo, en la zona de Chedo y arriba en el Pinar. Entonces, bueno, el proceso ese es un poco complicado y porque es costoso económicamente registrar esas variedades, tienen que estar libres de virus, eso aquí no se hace sino en la península. Y bueno, eso va a llevar un par de años, que la idea nuestra es registrarlas y que sean propias nuestras de aquí. ¿Y qué supone algo así para la isla? Hombre, eso al final te da muchísimo valor vitivinícola, porque al final que de Canarias el 40% de las variedades hayan provenido de aquí del Hierro, pues es una riqueza bastante muy grande. Hablando de variedades de uvas, ¿cuál consideras tú que es la mejor variedad de uva del Hierro o tu favorita, si no hay que catalogarlos como tal, y por qué? Bueno, pues aquí de mis favoritas voy a dividir en 2 sectores. Lo que es las blancas, que para mí la variedad mejor para mí es el berijadiego blanco, porque es una variedad que te da bastante grado alcohólico, te mantiene una acidez que al final es lo que te perdura la vida del vino en botella y en crianza. Y después, bueno, puedes hacer diferentes tipos de vinos, desde blancos secos, semidulces, dulces con muchísimo azúcar, que incluso la propia levadura de la uva te fermenta a unos niveles altísimos de azúcar. Y bueno, y después en negras me gusta bastante el berijadiego negro y el baboso negro. Al final son uvas que tienen bastante estructura, también te mantienen bastante la acidez, que al final teniendo buena acidez te mantiene también el color. Y para mí esas 3 son más o menos las favoritas. Pero bueno, si decir 2, lo que te digo, los berijadiegos, el blanco y el negro. Juraría que nos acabas de comentar ahora también que, bueno, que hay 3 principales zonas de producción vinícola en la isla, que serán el Golfo, Echedo y el Pinar, si no me equivoco. Sí. Nos hablabas antes de que también en la península es el suelo uno de los elementos diferenciadores. Aquí que tenemos una combinación, hablas de suelo, hablas de orientación, hablas de clima. ¿Cuáles son los factores que diferencian? Aquí, bueno, yo creo que sobre todo el tema de altitudes, porque no es lo mismo viñas que estén cultivadas aquí, por ejemplo, en la zona de las Lapas, la zona baja, que arriba en el monte. Al final hay una diferencia a lo mejor de 400 metros y hay bastante diferencia. También, bueno, en el monte hay mucha más humedad. Después respecto a Chedo, pues lo mismo, es un clima bastante húmedo, al final pues esa zona norte siempre soplan los vientos alisios
y siempre está casi todo el día del año embrumado. Es un poco más sacrificado mantener la uva sana en esa zona. Y bueno, después en la zona del Pinar, la ventaja es que es la más alta de cultivo aquí en la isla. Entonces, pues bueno, es un clima más árido, por así decirlo, más seco. La única pena de arriba es el efecto de las olas de calor, que en Echedo no pasa. Aquí en la zona baja puede pasar y en el monte depende de cómo venga el año. Entonces, bueno, lo que te dije antes, las tres zonas son muy difíciles, muy diferentes. ¿Y por qué son esas zonas concretas? Te quiero decir, a lo mejor porque no hay viña en Dos Hermanas o algo así. O sea, es porque en su día se decidió hacer plantaciones y están así, pues, diversificadas de esa manera, o porque es zona concreta y después ya no digamos, puedes plantar viña en cualquier punto de la isla. Bueno, aquí todo empezó en Guarasoca, empezó todo que fue en la montaña de la Viña, que fue cuando cultivaron las primeras cepas de cuando de la conquista. Entonces las plantaron en esa zona, se fue trasladando lo que es hasta Valverde, lo que es la costa del Mocanal y Echedo y un poquito de Valverde. Y después, bueno, después aquí se introdujo en el Golfo con el tema de las mudas. Cuando la gente se mudaba para aquí, para el Golfo, al final, pues bueno, cultivabas un poquito de todo porque te pegabas aquí 3 o 4 meses. Entonces, bueno, se dieron cuenta de que la mejor zona fue esta de aquí del Golfo para el tema del cultivo por clima, básicamente. Y después, bueno, la zona del Pinar yo creo que llegó un poquito más tarde. Yo creo que no hay documentos de cuándo llegó a la zona del sur. Se habrán plantado 4 o 5 parras, vieron que se daba también por la climatología en cuanto que no se enfermaban. Y después, pues bueno, se ha ido extendiendo un poquito en esa zona. Vale. ¿Qué es el vino de pata, Alejandro? Bueno, el vino de pata, eso me ha costado explicarlo fuera de aquí, porque lo que es el vino de pata es un concepto herreño que fuera de aquí no se conoce, acaso que hayas venido aquí. Y bueno, es una mezcla, técnicamente es un clarete. Es una mezcla de variedades de uva, que no es lo mismo que un rosado. El rosado aquí en lo que es la denominación de origen del Hierro solo está permitido con uva negra. En Sigales, que es donde yo estuve, está permitido solo en mosto. O sea, mezclar mosto tinto con mosto blanco o en vino. Pero después lo que es en uva es lo que es lo que es el clarete. Entonces, bueno, siempre se ha elaborado aquí porque al final antes se plantaba y no sabes ni qué variedad era. Era blanca y era negra. Entonces, bueno, a la hora de cosechar se cosechaba todo, se mezclaba antes en una barrica y para la garrafa de 8 litros. Exactamente, exactamente. Ah, vale. Y no es ese término, vino de pata, no es en Canarias, es término herreño. Exactamente, sí. Es un término herreño. Yo conozco gente de Tenerife que viene aquí y viene con ese concepto porque o lo había probado antes, o herreños que están en Tenerife lo dicen, pero que yo sepa fuera de aquí no se dice. Ah. ¿Y lo de vino peleón también es...? El vino, no, eso yo creo que es en todos lados. El vino peleón es en todos lados. Muchas veces está asociado a lo que es el alcohol, que son vinos bastante alcohólicos. A lo mejor ya el nivel de vinagre es un poquito superior a los vinos embotellados con denominaciones de origen. Y al final, bueno, son un poquito más complicados de beber. Hablando, nos comentabas antes que en 2017 sacaste ya tu primer vino con la bodega de tu familia. Entiendo que ese año además fue cuando se comenzó a embotellar ya con la denominación de origen. ¿Cuál es la importancia de la existencia de esta figura en la isla, lo que es una denominación de origen? Bueno, al final la denominación de origen lo que te certifica es que el vino ha pasado unos análisis tanto organolépticos por los catadores en el Consejo Regulador como analíticos en laboratorio, de que cumple ciertos parámetros que están establecidos por la denominación de origen y te certifica lo que es la garantía de calidad. Eso pasa con el vino, pasa con las papas, pasa con el queso, con las mieles. Al final es un plus que tienes, lo que te digo, una garantía de calidad. Entiendo que sirve también un poco para la puesta en valor, ¿no?, del final del producto y diferenciarlo un poco de otros procesos a lo mejor menos profesionales a la hora de tener el vino, ¿no? Exactamente. Al final, bueno, te limita eso, tener ciertos valores tanto de grado de alcohólico como a lo mejor de sulfitos, que al final cuando haces un vino artesanal muchas veces ni lo controlas y claro, todo eso es tema sanitario, por así decirlo. Entonces te pregunto, ¿restringe la experimentación o no tanto? No tanto, te permite jugar bastante con ciertos valores. Al final, bueno, tú puedes tener en la denominación de origen vinos ecológicos, que los niveles, por ejemplo, de sulfitos son un poquito más bajos, o vinos convencionales que tienen un límite también un poquito más elevado. Entonces, pues no te riges bastante con eso. Es bastante movible, por así decirlo. Alejandro, tú como enólogo, bodeguero, viticultor, ¿qué dirías que tienen los vinos del Hierro para que sean únicos, para que sean diferentes? Bueno, yo sobre todo creo que la muestra de ellos son los vinos que han llevado a concursos nacionales e internacionales y han obtenido medallas de oro, grandes medallas de oro. Entonces yo creo que la singularidad está en que, sobre todo con los dulces que siempre que salen de aquí tienen premio seguro, es el tema de las levaduras propias de aquí. Normalmente los vinos dulces se hacen con levadura propia de la uva, no comercial. Esas levaduras son capaces de fermentar a altos niveles de alcohol y altos niveles de azúcar, que al final te hacen un vino singular. Entonces la gente que está acostumbrado a probar muchos verdejos, por ejemplo, o tempranillos,
prueban un berijadiego negro, un baboso, y dicen, contra, aquí hay algo diferente. Entonces es algo singular que es lo que te caracteriza de aquí. Hablando del desconocimiento, ¿qué te refieres con eso de la levadura? Que está dentro de la uva directamente, que no... No, la levadura está justamente por fuera. Es un microorganismo que es el que se encarga de comer lo que es el azúcar de la uva, lo que es el mosto. El mosto tiene altos contenidos de azúcar, entonces la levadura se come el azúcar y segrega dos cosas. Uno que es CO2, que muchas veces a lo mejor en las vendimias de antes tú llenabas la barrica, ponías el tapón cerrado y al final ese CO2 lo que te hacía era rebolsarse el mosto. Entonces te hace por un lado el CO2 y por otro lado el alcohol. Entonces en cuanto más azúcar tenga la uva, si la levadura es capaz de fermentarlo, vas a tener un vino con más alcohol. Y ahora que ya te dedicas profesionalmente a ello, ¿cómo es tu día a día? Bueno, pues ahora que ya me inculqué aquí en el hierro, mi día a día, bueno, ahora lo que te digo, ahora en esta época no pasa nada, pero una vez que empiece con la poda, pues ir por las mañanas, empezar a podar las diferentes parcelas que tenemos. Cuando ya terminas a lo mejor con la más baja, pasas a la más alta en altitud. Cuando terminas en la más alta ya tienes que empezar a dar azufre en la costa y al final, pues bueno, vas juntando una cosa con otra que al final todo el año hasta la vendimia estás ajetreado. Claro, el bodeguero tiene su propio calendario, mes a mes incluso. ¿Cuáles son esas tareas así que nos puedas ordenar? Lo que dice, se comienza con la poda. Exacto, lo que es en campo se comienza con la poda, por así decirlo. Entonces, o bueno, perdona que te interrumpa, se comienza también, me suena escuchar lo de que se cava la viña primero, o eso ya no se hace, se ha dejado de hacer, o... Eso, bueno, se ha intentado mecanizar, por ejemplo, y también depende de muchos factores. Lo que es el tema de la cava, nosotros antes cavábamos en la época de enero y sin haber podado. Entonces, bueno, tienes que tener un poco más cuidado con lo que es las yemas de la vara. Y ahora a día de hoy lo que hacemos es podar primero para poder meter también la maquinaria más cómoda y bueno, y después hay zonas que la cava es muy sacrificada y también he decidido que es dejar una capa de hierbas, o sea, se desbroza, es abono para el suelo y después también lo que hace es evitas la erosión del suelo. Vale, vale. Y después, bueno, en cuanto a las tareas, lo que es en campo empieza con la poda. Después ya empiezas lo que es si estás plantando recientemente la viña, lo que te importa es formarla bien, a lo mejor en espaldera, que es como lo estoy plantando yo. Quitas los brotes esos que no te interesan, sino que a lo mejor te salen en el tronco, que eso al final son chupones, te quita bastante energía de la planta y la vas formando a tu gusto. Si quieres en doble cordón o en un cordón solo, al final eso ya es cosa del viticultor. Y después nada, después empezar a dar azufre, después a clarear, que es, o despampanar, que también se dice, es un término yo creo que aquí herreño, o por lo menos canario, que tú quitas las varas que no te interesan, o los pámpanos, de ahí lo de despampanar. Entonces, bueno, sigues azufrando hasta la época de la vendimia, básicamente. Y después en bodega, el comienzo es cuando la vendimia, o sea, cuando terminas en campo empiezas ya en bodega. Entonces tú empiezas en bodega, tú empiezas la vendimia, elaboras los vinos, fermentan, los clarificas, los filtras, los pasas a limpio. Entonces al final hasta la hora del embotellado, que es cuando termina, por así decirte, esa cosecha, es cuando llega el fin de todo. ¿A qué problemas se enfrenta un bodeguero en su trabajo? Muchísimos. Lo que te digo, al final entra la uva, tienes que ver que la uva está sanitariamente correcta para poder elaborar un vino de calidad. Y después, bueno, lo que es en tema de elaboración, básicamente controlar lo que es las temperaturas de fermentación, que un vino no se te pare de fermentar y se te quede muy dulce y con poco alcohol. A la hora del embotellado también hay que tener bastante cuidado porque al final el producto, una vez que entra a la botella, ya el enólogo o el bodeguero o quien sea no puede tocarlo, por así decirlo. Acaso que una cosecha que tengas muy mala que tengas que descorcharla porque sanitariamente te lo echan para atrás, pero normalmente hasta ahí no hay problema. Y después, bueno, lo que es el tema de papeleos, lo que es inspecciones de sanidad y comercio y todo eso, también es bastante complicado. Cuéntanos algún problema que hayas tenido que solventar en estos años dedicados a la bodega. Bueno, así problemas que solventar, sobre todo, ahora en estos últimos años, las olas de calor arriba en la zona del Pinar, pues han deshidratado bastante la uva. Entonces, bueno, tú tienes que tomar la opción de si regas antes de vendimiar, cuánto tienes que regar, cuántas horas también, para ver si eso te sale rentable en cuanto a rendimiento y no perder bastante calidad de la uva. Entonces, bueno, yo creo que actualmente nuestras variedades son bastante agradecidas y no he tenido problemas ni de grados alcohólicos, ni de acideces, ni de nada de eso. Entonces, bueno, las inspecciones de sanidad, pues como cualquier empresa, te revisan todo, que todo esté limpio, que lo limpies con los productos correctos y vamos, es un poquito estar al día, por así decirlo.
Y nos hablabas antes, Alejandro, también de que los herreños desconocíamos el trabajo que había detrás y yo creo que también los problemas a los que ustedes se enfrentan, problemas medioambientales. Nos dices de la ola de calor, también hemos sabido de pues los problemas que si no llueve, las plagas que tienen, todo eso que se enfrentan al día a día, ¿no? Plagas de mirlos también, lo de las avispas, todo eso, o sea, eso al final merma también todo el trabajo sacrificado que han hecho durante todos los meses para que al final dependan de lo mínimo de si viene un mirlo a comerte todo el racimo. Exactamente, sobre todo aquí la plaga de mirlos que hubo creo que fue hace 2 cosechas, aquí en el Valle del Golfo, aquí fue horrible, aquí se cargó casi el 60% de la producción. Arriba en el Pinar no hemos tenido esa desgracia de que lleguen los mirlos, pero bueno, tenemos el calor, que al final estás trabajando todo el año y te llegan 15 días de calor, que a lo mejor estás a 42 grados de día y 38 por la noche, y la uva se deshidrata. Entonces, bueno, donde puedes haber cogido 5.000 kilos, coges 1.000. Entonces se nota bastante esa merma. ¿Y cómo queda el cuerpo cuando te ves? Bueno, pues eso queda igual que cuando pasa cualquier desgracia. Al final, bueno, te dice, todo el año luchando para esto. Entonces el que no se dedica profesionalmente dice, pues, abandono. Pero al final, bueno, hay que buscar unas soluciones. Para los mirlos, pues a lo mejor vallando lo que es la parcela con el techo o poniendo a lo mejor de estas cosas que hay ahora que te hacen ruidos para ahuyentarlos, pues es una forma que puedes escapar un poquito. ¿Y plagas también han visto que han afectado? La zona del Pinar a lo mejor no es tan húmeda como el monte y no afecta tanto. Arriba lo que es el tema de enfermedades es bastante agradecida lo que es arriba el cultivo, porque al final lo que es el oidio y el mildio, que son las principales que hay aquí, arriba se dan si tú le das 4 o 5 manas de azufre en polvo. Cuando tienes que dárselas, normalmente no se te enferma la viña. Botrytis, que suele ser a ver aquí en la zona del monte, hay bastante, aquí lo que es en la zona del Golfo, pero en el Pinar no por lo mismo, porque al final el clima es más seco, la zona por ejemplo del Cascajo, que es donde tengo una parcela, es muy ventosa, al final la uva no coge esa humedad, siempre está seca y no se enferma bastante. Bueno, y háblanos de la bodega Padrón. Bueno, pues la bodega Padrón, en sí le dimos el nombre cuando nos metimos en la denominación de origen, que fue en el 2017, pero bueno, mi padre ya hacía vino desde el 2002, lo que era el vino de pata. Y bueno, ya pues a partir del 2017, nada, yo cogí las riendas y empecé, pues lo que te digo, elaborar primero un tinto, hacer la prueba, se vendió bien, al año siguiente hice un rosado, al año siguiente ya empecé con un blanco y al final, pues bueno, hemos ampliado un poquito la gama y es la idea de seguir ampliando la gama con diferentes tipos de vinos. La bodega está ubicada en el municipio del Pinar, tanto las viñas la tienes, como la bodega como las viñas, cuéntanos un poquito así de la zona vitivinícola. Bueno, pues la bodega la tenemos en lo que fue la casa de mis bisabuelos, por parte de madre. Y bueno, el cultivo del Pinar, mi padre le dio por comprar una finca arriba. No tuvo que ver con parte de la familia de mi madre, sino que le gustó la zona, compró una finca y bueno, hemos ido comprando diferentes parcelas alrededor y ampliando lo que es la superficie. ¿Cuánto tienen ahora mismo? Ahora mismo tenemos casi 1,5 hectáreas de cultivo propio, aunque después también compramos uvas a diferentes viticultores de Chedo, por ejemplo. ¿Y cuánto vino producen? Eso depende también de la cosecha. Depende de cómo venga el año, pues ya se va viendo. Ahora en esta cosecha de 2023 recogimos 4.300 kilos. Entonces, bueno, la idea de las nuevas plantaciones que hemos hecho y manteniendo un poquito el cultivo e intentando explotarlo un poquito más, la idea es llegar sobre los 10.000 kilos, 8.000, 10.000 kilos. ¿Y qué variedades trabajan, Alejandro? Bueno, pues en blancas tenemos lo que es el listán blanco, moscatel de Alejandría, baboso blanco y verdello del hierro. Tenemos poquitas cepas de lo que es el bremajuelo, que se llevó de aquí de la zona del Golfo al Pinar, y también un poquito de Diego, que no sabemos por qué apareció allí, que el Diego es parecido al Berija Diego blanco, pero de la zona de Lanzarote. Entonces no sabemos cómo llegó allí. Y después, bueno, en tintas lo que tenemos es listán negro, Berija Diego negro y baboso negro. ¿Y los vinos que elaboran? Ahora, actualmente elaboramos un blanco seco, un blanco semidulce o afrutado y un tinto joven. Entonces, bueno, ampliar esa gama, pues puedes ampliar diferentes tipos. En los blancos, por ejemplo, puedes trabajar con lías, en depósitos que no sean en acero, sino a lo mejor en hormigón. En tintos lo mismo, puedes hacer crianza, puedes hacer reservas. Entonces, bueno, la idea es ir, dependiendo de cómo venga la añada, porque lo que te digo, para ser un vino específico, a lo mejor un crianza, la uva tiene que tener ciertas características para que ese vino pueda salir adelante. Entonces hay años que se consiguen y años que no. De todos esos vinos que nos comentas, ¿cuál sería tu favorito, si tuvieras que elegir uno? A mí, el blanco seco, yo creo que es de mis favoritos. Al final puedo hacer bastantes trabajos con él.
y para mí es de los más refrescantes. Yo de los afrutados no me gustan mucho, los elaboro porque al final el mercado te lo pide. Es de los más que vendo, pero al final yo creo que me quedaría con el blanco seco. Y hablando un poco ya en cuestiones casi filosóficas, ¿cuáles son tus metas y tus sueños para la bodega, ¿no? ¿Cuál es el espíritu que te lleva a asumir este proyecto familiar, personal, ahora ya también, y hacia dónde quieres llevarlo? Bueno, pues mi meta, lo que les dije antes, ampliar esa gama de vinos, darle conocimiento de ellos a nivel nacional e internacional. Y bueno, y después también otro proyecto que tengo yo pensado personal es asesorar lo que es las bodegas aquí de la denominación de origen, a nivel insular. Eso está súper interesante. Vale, importantísimo. Te iba a preguntar casi si se puede vivir de esto, pero yo creo que vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué hace falta para poder vivir de esto? Al final, para vivir lo que es el mundo del vino, tienes que tener producción. Porque a lo mejor con 5.000 botellas no puedes sacar un sueldo. Tienes que ampliar a lo mejor a 20.000 y esas 20.000 venderlas. Porque elaborarlas es más fácil que venderlas. Entonces, claro, tienes un mercado insular aquí dentro del Hierro que es bastante agradecido. Pero claro, al final lo que es el turismo, que es el más que te compra vino, no es lo mismo aquí que en Lanzarote o Tenerife. Entonces, pues bueno, también esa gama que es la más difícil, la gama comercial, es exportar los vinos hacia afuera. Es decir, porque entiendo que a esos niveles de producción también existen riesgos de saturación de un mercado tan limitado, ¿no? Como es el de la isla, que es importante el poder darle salida también, aparte de esa producción. Sí, exactamente. Pues aquí, bueno, aquí somos, en lo que es en la denominación de origen, somos 14 bodegas, unas con más producción, otras con menos. Entonces, bueno, al final, pues el cliente que viene tiene una amplia gama de vinos que comprar a la hora de pedir un plato en un restaurante. Entonces, bueno, pues tienes que intentar diferenciarte de otras bodegas, igual que de aquí fuera de lo que es en Península, por ejemplo, hay muchísimas bodegas. O sea, al final en España no sé si habrá 5.000 bodegas, por poner un número. Pues esas 5.000 bodegas, a 2 vinos que hagan, ya son muchos vinos. Entonces te tienes que diferenciar en algo. Aparte de un buen plan de marketing, que el producto sea de calidad y diferenciador. Para otros jóvenes herreños que están considerando emprender en el negocio familiar o emprender directamente, desde tu propia experiencia, ¿qué consejo le puedes dar? Hombre, pues yo aconsejo, si la parte familiar les apoya, que eso es muy importante, los consejos sobre todo es la formación. Que tengan formación para saber en diferentes sectores, da igual que sea del vino, sea de lo que sea. Teniendo formación, al final tienes un plus que también te diferencia de otras personas, que tú le puedas sacar más negocio que otras. Entonces, pues lo que yo recomiendo es eso, un apoyo familiar y después formación. ¿Y un consejo para los que están iniciándose concretamente en el mundo del vino? Bueno, pues yo los consejos que le doy es que aunque vengan olas de calor no se vengan abajo, aunque no llueva que no se vengan abajo, y nada, que este mundo es muy bonito, sacrificado pero muy bonito, porque al final cuando a ti te hacen un vino, a lo mejor que tú tengas una edición limitada, que tú como viticultor sepas que esa uva es tuya, al final yo como bodeguero vendo el vino, pero yo debería decir que viene de esta parcela en concreto, este viticultor completo, que tiene el cultivo en terraza con una pendiente de un 20%, y al final, bueno, al final ayudas al productor. ¿Hacia dónde crees o consideras que camina el sector vitivinícola en estos momentos? A nivel de Canarias y en el Hierro en concreto también, claro. Bueno, aquí en el Hierro, sobre todo con el tema de las variedades nuevas, estamos siendo premiados con bastantes galardones cuando presentamos los vinos fuera de aquí y nos estamos dando a conocer. Estamos empezando ahora mismo, creo yo. Entonces ha habido un cambio bastante grande desde que se creó la denominación de origen hasta ahora, hasta el 2023. Y ahora es cuando estamos, yo creo que en pleno auge. Los vinos se han mejorado, hay muchísimos más elaboradores y estamos siendo un poquito más reconocidos fuera de aquí. ¿El enoturismo lo ves viable aquí en el Hierro? Lo veo viable. Es diferente, por ejemplo, en Ribera del Duero, donde yo vengo, porque al final allí son bodegas bastante antiguas, están mayor preparados con infraestructuras mejores. Muchas bodegas tienen hoteles, tienen spas, ¿sabes? Entonces al final lo que es el enoturismo en ese sector está bastante potenciado. Aquí lo que tenemos que adaptarnos, pues a lo que tenemos aquí. Aquí lo que tenemos es tradición, sobre todo tradición en lagares, por ejemplo. El otro día lo estuvimos hablando en una charla que tuvimos y al final, bueno, en el Hierro hay más de 500 lagares. Entonces a lo mejor si las instituciones meten una manita ahí para hacer una ruta de lagares, pues lo que te digo, vas a un lagar, te lo enseñan, las partes del lagar, cómo se elaboraba, de dónde venía esa uva y después vas uniendo con las bodegas actuales que tenemos ahora y al final, bueno, yo creo que es algo sencillo de hacer y diferente a lo que es el turismo que viene. Aprovecho para preguntarte sobre este tema del enoturismo que nos comentaba. Es también una cuestión a cuadrar y a coordinar, ¿no? Porque entiendo que exige disponibilidad de las bodegas, exige formación también. Los medios, como tú decías, que se cuentan en una gran bodega en la península no son los mismos que los que tienen una bodega familiar aquí, donde a veces el personal que trabaja en la bodega está destinado al 100% a la parte productiva, ¿no? ¿Cómo se encaja eso?
Bueno, eso también encaja, es un poco difícil porque la mayoría de las bodegas de aquí, el propietario tiene otro trabajo aparte. O sea, todas las bodegas empezaron como hobby, por así decirlo, y ahora se han profesionalizado un poquito más. Entonces, bueno, el que se dedica al 100% al sector, depende de la demanda que tengas, pues puedes ver si estás metido en la bodega todo el día o haces turno de mañana y tarde. Entonces también depende del que te venga a visitar. Normalmente yo, por ejemplo, en mi bodega, todo lo hago bajo reserva previa, porque yo no estoy fijo allí. Al final, la capacidad que yo tengo no es para un trabajo de 8 horas. Si a lo mejor si voy a filtrar un vino, pues a lo mejor estoy 3 o 4 horas y después me voy para casa. Si tengo una reserva previa, pues bueno, ya preparo la bodega, ya preparo lo que es la visita y todo eso. Ahora mismo, Alejandro, te anuncias en internet, la bodega se anuncia para hacer eso, rutas, visitas. Sí, bueno, yo tengo en la bodega tiene Instagram y Facebook y después, bueno, en los perfiles personales pues también doy bastante promoción y visitas, pues bueno, mi número de teléfono y el correo de la bodega están disponibles. ¿Y viene turismo? ¿Tú ya estás recibiendo gente que viene interesada? Exactamente. Normalmente lo que hacen los visitantes es ir al consejo regulador y allí que también hacen visitas, pues dicen, mira, ¿qué bodegas son visitables? Pues cuando tú te das alta en la bodega, tú pones si eres visitable o no, el tema de los idiomas y todo eso. Entonces, pues bueno, pues ya ahí cogen el contacto, llaman al bodeguero y le comentas un poquito cómo es la cosa y después ya deciden si ir o no. ¿Tú has notado, hablando ahora ya no del visitante externo, sino del local, has notado cambio en la población con respecto al vino del hierro? ¿Hay más interés, hay más conciencia, hay más conocimiento? ¿Le damos valor o entendemos o no entendemos un carajo, pero hacemos como que sí lo hacemos y le damos valor? Yo creo que sí. Yo desde que me metí, desde el 2015, que fue cuando empecé el ciclo superior, lo que es mi ámbito de amigos, claro, yo soy el friki del grupo, por así decirlo. Cuando vamos a un bar, dicen, mira, no, he elegido todo el vino, lo típico. Pero yo les he ido enseñando lo que es el tema de la cata. Sobre todo, lo principal de todo es que ya todos mis amigos saben por dónde se coge una copa de vino. Que es por la parte de abajo y no por arriba como si fuese una ginebra, sino por el fuste o por la base. Entonces, bueno, ese es el comienzo que yo más veo notable. ¿Y por qué se coge por ahí? Se coge por ahí por dos cosas. La principal es para no calentar el vino. Vale. Y después la segunda para no empañar la copa. Entonces, bueno, tú lo coges, al final cuando vas a una cata con un fondo blanco, tú miras el vino hacia abajo y ves si tiene mucha intensidad o poca. Si tú estás manoseando la copa, la estás manchando, entonces pues no se puede apreciar bastante bien el color. Bueno, y hablando de no tener ni idea, por lo menos por mi parte, porque yo a Jesús sí lo veo con cara de que el tío controla un poquito más. ¿Es verdad que a la gente que le gusta el vino frutado es porque no tiene ni idea de vino? No, yo creo que la gente que le gusta el vino frutado, yo creo que es porque es un vino fácil de beber. Al final, cuando tienes restos de azúcar propios de la uva, es más fácil de beber que un vino seco. Entonces, bueno, yo tengo muchísimos amigos que solo beben afrutado, no les saques de ahí. Pero después, por ejemplo, yo hago vinos secos con un poquito de azúcar, pero siguen estando dentro de los secos. Y dicen, cónchale, pues me gustan también los secos, o por lo menos el tuyo. Entonces, bueno, también hay que jugar con eso, pero vamos, que es cosa de paladar. Y nos decías incluso que el mercado demanda mucho afrutado, ¿verdad? Sí, al final, bueno, fuera de aquí, lo que es el tema del afrutado, eso es un concepto de marketing, porque lo que es el afrutado es que te huele a fruta. Tú puedes tener tintos que te huelen a fruta, pero que son vinos secos. Entonces es un tema de marketing. Lo que era llamarlo afrutado y meterlo en botella azul es tema de marketing. Entonces, bueno, lo que te digo, es más fácil de consumir, por así decirlo. Entonces, el que se está entrando por primera vez en el mundo del vino, es más fácil, mira, prueba esto. Que tenga poco alcohol, que tenga una acidez moderada y al final, pues con el azúcar, pues te suaviza bastante el paladar. Hablando de marketing, el vino es una moda. Hay mucho postureo, mucho instagrameo. Todo el mundo sabe de repente un montón de vino y ahora en las fotos, en vez de la ginebra o el cubata, lo que tenemos es el vino. ¿O esto realmente no pasa de moda y simplemente es un refuerzo al valor que tiene? Yo creo que sí, que también es cosa de modas. Ahora, pues bueno, el tema de lo que es los vídeos de Instagram y hay muchos influencers que hacen vacilones con el tema del vino, que al final es un marketing. Porque das a conocer muchas etapas. Yo he visto vídeos en Instagram de un chico ahí que se toma a coña lo que es la vendimia, pero después, al ver las imágenes, dice la gente que no tiene el mundo, dice, coño, pues esto es bastante sacrificado y tal. Entonces, bueno, moda es lo que te digo. Antes lo que tú dices, la ginebra, a veces la cerveza, no, jugo de cebada y poco más. Pues con el vino pasa igual. ¿Cómo detectas, Alejandro, una persona que no tiene ni idea de vino? Lo primero cuando agarra la copa. Lo primero cuando agarra la copa. Digo, este no tiene mucha idea. Y después, bueno, después cuando lo prueba, la cara que pone. Entonces, pues por ahí más o menos te puede dar un par de indicios. ¿Hay que beber un buche grande o un buche pequeñito? Yo siempre digo que para probarlo hay que echar 2 buches. El primero para acostumbrar lo que es a las papilas gustativas, a lo que va a venir, por ejemplo.
y el segundo ya te centras mentalmente en cómo analizar el vino. Hablo en el tema de la cata. Entonces tú ahí, con las diferentes partes de la lengua, tú notas si el vino es más ácido, si es más dulce, si es astringente, si te seca las encías. Entonces, pues bueno, mentalmente también tienes que estar preparado y entrenado para valorar un vino. ¿Cómo afecta la añada al sabor del vino? La añada, pues bueno, todo depende también de lo que digo. Depende de la uva. Tú preparas, cuando eres enólogo, tú tienes que empezar al revés. Yo quiero hacer un vino crianza, necesito X barricas de este roble, tenerlo aproximadamente estos meses, en fermentación tengo que tenerlo tantos días, la uva tiene que tener tantos parámetros, para plantar esa uva tengo que saber qué variedad voy a plantar, entonces todo es al revés. Entonces, pues, bueno, lo que te digo, tienes que estar centrado desde el final hasta el principio para saber qué tipo de vino elaborar. ¿Y el terreno cómo afecta? El terreno afecta sobre todo, bueno, aquí sobre todo en Canarias, el tema de los vientos alisios. Entonces tienes que, en una zona muy ventosa, tienes que plantar a favor del viento para que la viña no se vea muy afectada. Si ves que la zona es muy seca, pues tener un riego de apoyo. Y después también saber qué variedades se pueden dar en ese cultivo, en esa zona, perdón, y cuáles no. Porque, por ejemplo, en la zona del Golfo, el Berijadiego blanco se da muy bien, pero en el Pinar no se da nada. Es una uva con una piel más fina y desde que llega lo que es la bajarada, que es lo que es el aire caliente, se deshidrata completamente. Vale, ¿y la edafología, las condiciones químicas del suelo, te afectan también a la hora de que varíe el producto? Normalmente, bueno, eso depende porque al final las islas son vírgenes, los suelos no están casi explotados, no están quemados por cultivos, por así decirlo. Y después, bueno, lo que es en mi zona, en el Pinar, tienes que tener en cuenta también que cuando hay mucho pino, el suelo está bastante ácido. Entonces, bueno, a lo mejor tienes que tratarlo antes de plantar la viña y después un mantenimiento durante toda la vida de la vid. Y volviendo a la parte que nos comentabas de la añada, ¿es decisión del bodeguero, influyen más parámetros el hecho de sacar el vino año a año o dejarlo macerándose 2, 3, 4, 5 en barrica o en... Al final, por ejemplo, lo que es la maceración, que es macerar lo que es las pieles de la uva con el mosto, con el líquido, yo, por ejemplo, lo valoro en función de la cata. Yo cojo diferentes parámetros como la temperatura y la densidad 2-3 veces al día y lo voy catando. Entonces yo cuando ya veo que la densidad está a punto del vino quedarse seco, yo digo, pues voy a dejarlo un poquito más. Por ejemplo, en el tinto, que es donde lo más que se suele macerar, digo, no tiene tanto amargor, voy a dejarlo más. Porque al final el amargor, lo que es la tanicidad, te lo dan las pepitas de la uva y lo que es un poquito más la piel. Entonces, para no sacarle esos verdores, tú dices, pues lo dejo un poquito más, un poquito menos. Si la pepita está madura, lo puedes dejar a lo mejor 15-20 días más. Pero si está el agua a lo mejor verde, con 5 días de maceración, aunque te salga un vino con menos color, no te saca esos verdores. Entonces eso también va en función de la cata. Seguimos con las dudas de principiante. ¿El vino, una vez abierto en casa, va a la nevera directamente? Yo lo recomiendo. También hay unos tapones ahora específicos que lo que te hacen es un vacío en la botella porque al final el oxígeno es el peor enemigo del vino, pero depende también de la tapa que esté. Porque al final cuando tú metes lo que es el tema de favor, tú cuando metes el vino en una barrica, por ejemplo, lo que te interesa es la microoxidación que te da la madera. Al final la madera tiene unos poros y el oxígeno entra a través de ellos y te hace que el vino vaya evolucionando. Pero lo que es, por ejemplo, ya en botella, lo mejor es eso, intentar que no se caliente y que tenga el menos contacto con el oxígeno. ¿Y cuánto puede durar una vez nosotros abrimos una botella? ¿No nos la bebemos ese mismo día? ¿Y cuánto podemos dejarla? Depende del tipo de vino. A lo mejor con vinos dulces que el contenido de azúcar no te va a ser el vino vinagre, por así decirlo, y tiene una acidez y un grado bastante elevado, a lo mejor una semana, por así decirlo. Pero un vino normal, un blanco joven normal, tú lo abres por la mañana y lo vas a probar por la noche y está distinto. No es que esté malo, pero está distinto. Y a lo mejor te da pues 2-3 días. Más yo no suelo... Bueno, normalmente nunca suelo dejar botellas abiertas. Para copa de vino no, pero para el culín, para meterlo en el guiso o algo, eso sí lo dejamos. Sí, bueno, al final, pues bueno, es un vino de para calidad. Cocinar. Es un vino de calidad y bueno, pues si te queda un poquito en el culo de la botella, pues bueno, lo puedes aprovechar para la cocina. ¿La calidad de un vino siempre está relacionada con el precio o en realidad encontramos buenos vinos a precios asequibles? No, el precio, yo creo que también es marketing. Al final tú cuando creas una bodega, digo, pues mira, mis vinos menos de 100 euros no van a valer. Entonces tú buscas un mercado que te los pueda comprar a ese precio y ya el que desconoce de eso, dice, un vino de 100 euros tiene que servir. Pero hay veces que sirven y veces que no. Y después con vinos de 5 o 6 euros pasa lo mismo. Hay muchos vinos buenos con 5 euros y muchos vinos buenos a 200. Y los malos por lo mismo. Entiendo entonces, como decías, que por marketing no hay regulación, no hay una predefinición de los precios, eso es una cuestión que depende enteramente del bodeguero.
No, enteramente, bueno, del bodeguero sí, pero al final, bueno, lo mínimo son los costes de producción. Entonces, a lo mejor, si la botella te cuesta a ti elaborarla, lo que es botella, etiqueta, cápsula, corcho, barricas, después ahí ya metes empleados, luz, agua, al final tú haces un número de cuentas y ves la producción desañada. Pues mira, pues mi vino tiene que valer, tiene un coste de producción de 8 euros. Pues tú después ya, el porcentaje que hay que sacar de beneficio, pues tú ya pones un precio razonable o no. ¿Y cuánto cuesta hacer vino, Alejandro? Una vez ya empiezas a sacar números, te das cuenta que es una armada, una locura. Sí, bueno, al final pues todo depende, pero al final la logística de estar aquí en el Hierro, como estás de tránsito, por así decirlo, tienes que comprar las cosas pues en Tenerife, que te lleguen aquí o incluso en la península. O de Las Palmas, que pase por Tenerife, Tenerife el Hierro. Entonces al final todos son costes de transporte y hay veces que no te sale rentable. Entonces pues tienes que cambiar otra forma, cambiar a lo mejor el modelo de botella o al final, bueno, todo depende también de los proveedores. Y estar ajustando ahí constantemente, ¿no? Exactamente, sí, eso tienes que estar indagando y preveniendo cosas, porque por ejemplo cuando fue la guerra de Ucrania, que todo iba a encarecer, encareció el vidrio, bastante. Y eso de la guerra sigue ahí, pero ya no afecta tanto, por así decirlo, y el vidrio sigue al mismo precio o más. Entonces, bueno, eso pasa con el vidrio, con la gasolina, con todo. Entonces, pues bueno, tú tienes que intentar un poquito, ajustar un poquito más los precios a eso. Para seguir un poco con la guía de vinos que nos estamos elaborando ahora, a la hora de elaborar un blanco, un tinto, un rosado, ¿qué es lo que cambia? Bueno, al final los blancos se hacen con uva blanca o con uva negra. Con uva tinta también se puede elaborar un blanco. Al final el color de la tinta está en la piel, entonces si tú prensas rápidamente y el mosto no está en contacto con esa piel, pues no le traes color. Puedes hacer blancos de esa forma. Los rosados, por ejemplo, se elaboran cuando tú maceras la uva tinta y la maceras a lo mejor 12, 24, 48 horas, depende del color que le quieras extraer. Tú haces lo que es un sangrado, que es lo que se dice, tú abres el depósito por abajo, sale el líquido, pero lo que es la pasta, la piel, se te queda dentro. Entonces ahí ya tienes un rosado y después a partir de ahí se elabora igual con blanco. Y el tinto se hace pues macerando lo que es las pieles con las pepitas. ¿Alguna preferencia por tu parte? Yo los blancos, también es cosa de moda, el cosa de los blancos, pues bueno, hay blancos color transparente, casi agua, y blancos que digo yo que son yodados, un color bastante oxidado. Entonces, pues bueno, los Orange Wine, que están ahora de moda, pues esto depende del mercado, del vicio que tenga el bodeguero, por así decirlo. Y con los tintos, pues lo mismo. Tú puedes hacer tintos con mucha extracción, mucho color, o tintos con poca capa. Bueno, Jesús, yo creo que podemos nombrar a Alejandro experto oficial del podcast Sí, ¿Y tú de quién duda. eres? Entonces, esta pregunta es muy importante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una botella de vino? Y todo el mundo va a anotarlo a partir de ahora con tu respuesta. Bueno, pues tener en cuenta, depende del gusto, por ejemplo. Al final, bueno, tú siendo principiante, tú vas a un supermercado o una vinoteca y tú ves la estantería. Y al final lo primero que te llama la atención o es la forma de la botella o el color de la botella, pero sobre todo la etiqueta. Entonces al final ahí también hay que apostar bastante por el tema de la etiqueta. Si tú ya vas con una idea clara de que quiero un vino del Hierro, pues vas a los vinos del Hierro. Quiero un vino de rueda, un vino de rueda. Y después, sobre todo después, si ya conoces la bodega o no, pues bueno, pues ya vas a tiro hecho. Pero si no desconoces de nada, sobre todo conocer vinos diferentes. Si estás acostumbrado a lo mejor a vinos de aquí de Canarias y mira, pues quiero saber un poquito más de cómo son los vinos en Francia. Pues eso ya cosita de gusto. El hecho de comprar un vino en un supermercado se puede desmitificar porque no es nada negativo en ese sentido. También es cuestión de marketing, ¿no? No es lo mismo decir, mira, te traigo una botella de vino que acabo de comprar en el súper, no es lo mismo que decir, la acabo de comprar en una vinoteca, ¿no? Sí, exactamente. Yo, por ejemplo, mis vinos, por ejemplo, en supermercados no los tengo. Entonces, pues, al final es cosa también de producción. Al final en un supermercado, pues, bueno, estás más al cliente y si tienes una producción pequeña, no quieres que toda la cosecha se te vaya a un supermercado, sino a lo mejor vender más para restaurante local. Entonces, pues eso también depende de dónde quieras vender y a quién quieras vender. Es una pregunta un poquitito general y amplia, pero ¿qué deberíamos o podríamos aprender de los vinos de la península y qué podemos enseñarle nosotros a ellos? Bueno, entiendo que la pregunta va de nosotros a ellos, ¿no? Sí, Enseñarle cosas de aquí. ellos a nosotros en general también. Y de ellos a nosotros. Bueno, pues de aquí para allá, de que hay variedades únicas aquí, que allá no van a conseguir nunca. Y de allí para acá, pues puede ser, por ejemplo, el tema de elaboraciones o variedades, por ejemplo, que también hay locales allá que no se conocen nada, pero hay poquitas bodegas que lo hacen. Pero sobre todo, a lo mejor eso, el tema de vinos crianza y reservas, que aquí en Canarias se hacen muy poquitos, pues allá es lo único a veces que hace una bodega.
¿Cuál es esa terminología de crianza y reserva para los que no sabemos? Bueno, eso va por tema de legislación. Al final, a nivel general, lo que es un crianza es que tiene que pasar obligatoriamente 6 meses en barrica como mínimo y 6 meses en botella. El reserva, por ejemplo, si mal no recuerdo, son 2 años en barrica, 1 año en barrica y 2 años en botella. Y después el gran reserva son 3 años en botella y 2 en barrica. O sea, es 1 año, 3 y 5, por así decirlo, desde que elaboras el vino hasta que lo puedas vender. ¿Me estás apuntando todo? Sí, todo. Alejandro, ¿dónde te gusta más estar? ¿En bodega o en la viña? A mí siempre me gustó más en bodega. Sí, lo que es el tema de lo que es elaboración, catar sobre todo, pero al final lo que es hacer mezclas en diferentes proporciones es lo más llamativo. Entonces, pues bueno, en campo es más significado, te da el sol, a veces llueve, tienes que hacerlo igualmente, pero bueno, al final la parte importante es la materia prima, que es la uva. Espíritu de alquimista, un poco haciendo obras ahí. Bien. Nos hablabas antes, bueno, de variedad y de terreno, que te quería preguntar casi qué es lo más importante, pero nos has ido contestando, ¿no? Importa la variedad, importa el terreno, importa un poco todo, y eso es lo que nos da singularidad también, ¿no? Sí, al final, a lo que se llama todo eso, los franceses lo llaman terroir. Entonces, pues, bueno, es un conjunto de todo, lo que es la climatología, el suelo, la variedad, lo que es el microclima de tu parcela, por así decirlo. Entonces, al final es lo que hace, hay muchos vinos que los llaman vinos de parcela, que es porque son únicos. Entonces, pues, o incluso diferentes bodegas que dicen, esta parcela es distinta a la que tengo al lado por algo. Tú creas una propia denominación de origen chiquitita, que son los vinos de pago, y dices, pues, esto es diferente porque este suelo es distinto. Yo conozco, por ejemplo, a lo mejor zonas que son exclusivas de otras, y al final, pues, también te diferencia, y un marketing, al final, llamar un vino de pago. Es que el pago ese, que es la zona, el recinto que tiene cerrado, es diferenciador al que, incluso estando en la misma denominación de origen. ¿Y Alejandro Padrón compra vino? ¿O solo consume y lleva cuando tiene que hacer...? Compro bastante. Compra bastante. ¿Y Compro qué buscas bastante. cuando vas buscando pruebas, algo diferente? ¿Has escuchado o...? Al final, ya cuando pruebas, sobre todo aquí en Canarias, por ejemplo, pues bueno, vinos ya de Listán, pues ya estará a lo mejor un poco más acostumbrado. Vinos de Malvasía, que a lo mejor no has probado de La Palma, por ejemplo, que es la aromática, a la volcánica, que es de Lanzarote, pues vas probando eso. Vinos que yo no había probado, o bodegueros amigos que hayan elaborado cosas nuevas, y después fuera de aquí, pues lo mismo. De variedades que no conoces, o dices, pues mira, ahora que está de moda ya en Península también bastante lo que son las vasijas de barro, elaborar en vasijas de barro como los griegos y los romanos, pues también está de moda y bueno, pruebas cosas nuevas y después analizas también si te gusta o no. Pregunta importante la que viene ahora. ¿El enólogo Alejandro Padrón ha probado el calimocho? Lo he probado y no me gusta. Hay que experimentar con todos los sabores. Eso es muy típico de... Bueno, eso viene del País Vasco, pero en Castilla y León, que es donde yo estuve, eso es oro de santo. ¿Sí? Y en lo que es en las novatadas, cuando yo estuve en la residencia de los primeros días que yo llegué, me lo dieron a probar y digo, ¿qué va? Digo, esto es un pecado. Mezclar, aunque sea vino malo, porque no es lo mío. O Coca-Cola por un lado o vino por el otro. O sea, tú lo tomas, pero separado. Sí, separado. Más o menos puedes decir lo mismo del... ¿Cómo se llama? Del tinto con casera. ¿Cómo se llama? Tinto de verano. El tinto de verano. Bueno, al final pues el tinto de verano creo que se hace con serenado, con Fanta de limón, la verdad que no sé. Y es un poco más refrescante, pero vamos, que tampoco... La Coca-Cola es más atentado. Tampoco soy de probarlo. Prefiero más un blanquito seco, bien frío, que estar inventando esas cosas. Alejandro, para finalizar, vamos a ponerte situaciones y tú nos dices el vino que va. Vale. Imagínate que vienen unos amigos a visitarnos a la isla y nos hacemos la rutita por el Hierro. Nos vamos a la Restinga a comer pescado fresco. ¿Qué vino pedimos? Bueno, pues si te gusta todo tipo de vino, por ejemplo, como a mí, pues depende. Eso de que el blanco es para pescado y el tinto es para carne, yo no soy filósofo de eso. Porque al final hay tintos que son más suaves, que vienen bastante bien con pescado y con arroces. Y por ponerte un ejemplo, yo qué sé, pues un blanco seco para ir a la Restinga. Vale, ya que estamos por la zona, nos vamos a Tacorona a ver el atardecer y nos llevamos una botellita. ¿Qué botellita nos llevamos? Bueno, pues si vas a lo mejor a ver el atardecer, ya cayó un poquito más de sereno, pues ya te apetece un poquito más un tinto, que también suelen tener un poquito más de grado alcohólico, y entras en calor. Y luego para la última cena nos arreglamos un poquito, algo más formal, pero también su embostadita que prime. ¿Qué vino, con qué vino cenamos? Bueno, pues ahí ya para cenar a lo mejor que es una comida un poquito más pesada. También un vino que te limpia, a lo mejor si vas a comer, si cenas carne, por ejemplo, un vino que tenga bastante cuerpo, que tenga tanicidad y bastante acidez para que cuando pruebes un cacho de carne,
pruebas después un trago de vino y te limpia ese sabor. Y te apetezca seguir comiendo y bebiendo. Entonces, pues a lo mejor un tinto joven. Nos acabas de encasquetar todo el catálogo tuyo, prácticamente. Sí. ¿No? Así como que no quiere la cosa. Vale, bien, no, era por consultar, confirmar. ¿Dónde podemos adquirir los vinos tuyos, Alejandro? Bueno, pues los vinos míos, sobre todo en bodega, lo mismo, con reserva previa. Y después también los tengo también lo que es en la empresa de Mercahierro, empresa pública que nos hace bastante promoción, lo que es en ferias fuera de aquí, incluso aquí en la isla. Y después también en la tienda del aeropuerto, que al final, bueno, si vas a viajar y aquí puedes comprar los estuches de viaje y los puedes facturar sin problema. Qué guay. Bueno, pues casi creo que vamos con la pregunta del Pues público nos ya. queda la pregunta, Sí, exacto. ¿no? Recordar un poco para todo el mundo que, bueno, en esta segunda temporada lo que hemos decidido es darle voz a nuestra audiencia para que formulen ellos una pregunta a nuestros invitados, pero la formulan cuando no tienen ni idea de quién va a ser la persona, que esa es la parte interesante. Y, bueno, el invitado de cada episodio le toca exponerse a las curiosidades de nuestra audiencia. Recordamos que nos pueden dejar sus preguntas en nuestras redes sociales y en este caso Mari Carmen Morales pregunta a un joven herreño que ha vuelto a casa: ¿cuál es tu rincón favorito del Hierro? Yo creo que mi rincón favorito es allá donde yo he estado con mis abuelos. Entonces, pues ya sea en la finca, o sea echando papas, o en la casa de los abuelos, que es una comida típica de ellos. Yo creo que es mi rincón favorito. Qué bonito, por favor. Qué guay. Ay, qué emoción, porque ahora resulta hasta raro decir que te tenemos un pequeño regalo bastante menos emotivo que lo que nos acabas de contar, que se encuentra a tu lado, a tu izquierda, si seas un ojito en la caja correspondiente. Pero como eres espectador habitual del programa, ya sabes Yo ahí lo que no te veo espera. el vino, ahí veo más el calimocho, ¿eh? Bueno, pues yo te voy a decir que no, va a ser que no. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que con esto casi te tenemos que dar ya las gracias por habernos no solo acompañado, sino ilustrado en el programa de hoy. Nos has dado una pequeña cátedra de vino que algunas cositas nos llevamos apuntadas seguro Muchísimas. para el día a día. Muchísimas gracias, Alejandro, por habernos acompañado. Nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y gracias también, 1.000.000 de gracias a nuestro patrocinador oficial, a Bragón Infraestructuras, por embarcarse en esta aventura y confiar en este proyecto. Ahora, eso sí, como siempre, no se olviden de darnos un like, de suscribirse, de darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos pueden seguir también en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast. Nos pueden dejar un mensajito si les ha gustado el programa, nos pueden dejar un mensajito si no les ha gustado el programa también, todo es posible. Y nosotros nos despedimos hasta un próximo episodio de ¿Y tú de quién eres?